Buenas tardes compañeros, esta vez vamos a hablar sobre la perspectiva intergrupalista. Esto se da origen a las tensiones de la depresión y la Segunda Guerra Mundial. Esto da como resultado el interés del estudio de los grupos, ya que con el conservadurismo y la tranquilidad en la época de Eisenhower provocaron un cambio de enfoque abandonado al grupo por el individuo. Esto quiere decir que en vez de ser estudiado al individuo solo, se comienza a estudiar al individuo dentro del grupo. ¿Por qué? Porque esto muchas veces hace que nosotros como estemos solos, sí llegamos a nuestras metas, pero nos cuesta mucho. En cambio, de manera grupal se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se aportan mucho más grandes ideas para que todos tengamos una misma meta. El apoyo para la investigación comenzó a escasear a finales de los años 60 y los grupos no eran tan competitivos. Esto quiere decir que se puede decir que muchas personas pensaban que el grupo no era funcional, que el grupo era solamente como que algo innecesario, sino que de manera individualista se tenían mayores logros, pero no, estaban tan equivocados que dentro de un grupo se puede llegar a grandes cosas. Pero gracias a estos fenómenos sociales, lo que es la Segunda Guerra Mundial y la depresión, se empezó a escasear la investigación para los grupos. Hushi decía que la psicología social europea se caracteriza por la incidencia en entender el contexto social en lo que acontecen los procesos psicosociales y la necesidad entre las variables psicológicas y sociales. Como aquí que hay que analizar todo, ¿no? Lo que nuestro contexto social, todo lo que se vivía en esos años como que para que diera este gran auge, ya que muchas veces, como se mencionaba, que la manera individual estaba correcta, el grupo no era funcional, pero sin embargo Huishi empezó a ver que la sociedad y todo esto que estaba acontecimiento en aquellos años, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, empezó a ver cómo que los grupos se empezaron a unir más para sacar nuevas cosas y todo esto. La escuela de Bristol. Su principal fundador fue Henry Tefel. Demostraba que la subestimación era solo un caso especial más general de la percepción social y los sesgos de valor de la percepción. También gira en torno a la teoría de la categorización, identidad social y comparación social de Tafel. Durante la Segunda Guerra Mundial, un prisionero de los nazis fue prisionero de los nazis en un campo de concentración en Francia. Sus primeros trabajos se basaron en la estimación perceptiva, retomando la investigación iniciada por Brunner. Tafel repitió en Inglaterra el experimento de Brunner, induciendo que fuera una circulación. Con esta investigación demostró que la subestimación era solo especial en unos aspectos de manera general de la percepción social, los sesgos en valor de la percepción. En 1978 publica la diferenciación social de los grupos, donde formaliza su interés por los juicios sociales y el estudio de las minorías discriminadas y el comportamiento intergrupal. Esto quiere decir que ya se estaba preocupando por lo que se tenía dentro del grupo, cómo pensaban, cuál es el sentido de colectividad, la forma en que estaban actuando los grupos, y dejaron a un lado el ser individual, sino que se empezaron a preocupar más por el grupo, por el sentido de pertenencia, los prejuicios sociales, el estudio de las minorías. La teoría de la identidad social. La formación del grupo y la conducta intergrupal se desarrollan como resultado del proceso de la categorización social, y con esto se demuestra la interacción intergrupal se basa en la valorización negativa del exogrupo frente a la valoración positiva del endogrupo. Estos resultados fueron obtenidos por el paradigma del grupo mínimo, fueron replicados en muchas investigaciones. Se pone en manifiesto que la conducta intergrupal discriminativa respecto al exogrupo tenía lugar sin necesidad de la existencia de ningún conflicto de objetivo de intereses. Dice también que los aspectos
psicológicos y las consecuencias de la pertenencia a un grupo son capaces de cualquier tipo de definición, solo que a causa de la interacción es una estructura multigrupal. Esto trae como consecuencia que la identidad social de un individuo, entendida como en su conocimiento de que pertenece a ciertos grupos sociales, junto a alguna importancia de valor emocional para él de su pertenencia a ese grupo, solo de ser así definida a través de efectos de categorización social, que eso se divide en su propio grupo y los otros grupos. La identidad personal es el comportamiento individual y colectivo que deben ser entendidos como parte de la pertenencia de un grupo, y este es una constante en toda la obra. La conducta intergrupal con los procesos individuales de los miembros de los grupos y las características del contexto social en el que los grupos se interrelacionan. Estos procesos consisten en que la organización de la información recibida del medio de manera diversa, se tienden a ignorar ciertas diferencias entre objetos individuales, objetos equivalentes para ciertos propósitos. La suma es el proceso de la categorización. No solo permite ordenar el ambiente social, reduciendo la complejidad, estimular el entorno social, sino también orienta al individuo para crear y definir su lugar social. También tenemos que Tafel tiene unos axiomas que son de la teoría y críticas que han dado lugar. La primera es la tendencia a la uniformidad versus la diversidad. La segunda es el principio del esfuerzo de la identidad grupal. La tercera es el principio de la identidad social. El cuarto es el principio de la interacción intergrupal. Y también tenemos el principio del cambio social. Para esto también se tiene que dar que ese se refiere a la creencia de que uno está encerrado dentro de un muro de grupos, de cual es miembro, que no puede abandonar su propio grupo y entrar en otro con el fin de mejorar o cambiar su propósito de condiciones de vida. Vamos con la teoría de autocategorización. Dice que no es compatible con la teoría de la identidad social, sino más bien supone un nuevo componente conceptual poderoso e importante. Entra la despersonalización del yo. Turner expresa que los siguientes términos: la teoría de la identidad social y la autocategorización son, a pesar de cierta confusión en este punto, teorías diferentes, pero que no hay duda que en ellas se basan en la misma teoría de la autodireccionalización e invocan al mismo concepto de identidad social. La teoría de autocategorización es como problema de relación, una continuación de la tradición que comienza en la teoría de la identidad social, ampliando y elaborando su idea de que los procesos de identidad social son fundamentales para comprender la conducta colectiva. Turner completa que la teoría de autocategorización como la base cognitiva de la conducta de un grupo, el mecanismo que le hace posible, y afirma que la función de categorización es del yo en distintos niveles de abstracción, hace que tanto la conducta del grupo como la individual se produzcan desde el yo. Turner comienza delimitando que la teoría de identidad social de Tafel, afirmando que ésta se dirigía de manera específica a la discriminación intergrupal y que su hipótesis está centrada en la motivación, mientras que su teoría se centra en la explicación de un tipo específico de conducta grupal, sino del modo que todos los individuales son capaces de llegar a actuar como un grupo. Turner propone 3 niveles de inclusión del sistema del autoconcepto, que es el humano, social y grupal. Mientras que, nosotros somos humanos porque tenemos necesidades básicas, que somos que tenemos que comer, dormir, ir al baño, satisfacer nuestras necesidades.
social o grupal, la comunicación que tenemos con las demás personas, en nuestro caso con nuestros papás, con nuestros amigos, compañeros de la escuela y todo eso. Y lo personal es la manera en que pensamos nosotros, que tenemos nuestros propios ideales, nuestras propias ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos. Todo esto hace que tornen sean los niveles de inclusión del autoconcepto. La escuela francesa. Moscovici es el principal fundador de esta escuela y defiende que la especificidad de la psicología social como dedicada el conflicto entre el individuo y la sociedad, que ninguna otra ciencia está abordada a este problema y que de forma tan directa ninguna se siente una atracción tan profunda por ese conflicto, y que aquellas ciencias que lo hacen aproximan a la psicología social, como ocurrió como el psicoanálisis, al interesarse en estos fenómenos de la masa. También es el caso de la historia cuando estudia los fenómenos de la mentalidad, y la recíproca, que también es cierta. Siempre que la psicología social olvida este problema para estudiar el paralelo y que incidencia de uno del otro, ya que sea la psicología social o individual, pierde su personalidad en convertirse incluso en un apéndice inútil de otra ciencia. Esto quiere decir que la psicología social es independiente de las demás, que sí, muchas se estuvieron preocupando por estudiar a la persona, pero en este caso la psicología social se encarga de los grupos. Las demás son individualistas y esta como que ya es más grupal. Dice que Moscovici también menciona que las características más distintivas de la psicología social en Europa serían el distanciamiento del individuo, el rechazo de las implicaciones más positivas en la teorización de las ciencias humanas, la apertura hacia el estudio de los factores y los procesos ideológicos y la rehabilitación de la elaboración teórica de la reflexión crítica. El interés colectivo por lo grupal como ámbitos han de ser necesariamente recuperados. Se pone en manifiesto las grandes líneas teóricas abiertas por él, la teoría de las representaciones sociales y las teorías de las minorías activas. Vamos con las teorías de las representaciones sociales. La representación social propuesta por Moscovici en sus tesis doctoral Moscovici 1961 están inspirados en el concepto de la representación colectiva de Durkheim y surge como alternativa al concepto psicologizado de la actitud. Moscovici define las presentaciones sociales como sistemas de valores, nociones prácticas y propósitos que el individuo da a los medios para orientarse al contexto social. Un corpus organizado de conocimientos y unas actividades psíquicas gracias a los cuales los hombres hacen inteligente a la realidad social y física. Se integran en un grupo de manera cotidiana ante los cambios. Esto quiere decir que nosotros estamos dentro de los mismos cambios, que nuestra conducta se va modificando de acuerdo al grupo al que pertenecemos. No somos los mismos estando en casa que estando en la escuela. Por los mismos ideales, ¿no? Porque en nuestra casa pues podemos hacer, se puede decir lo que queramos, pero en la escuela no. O sea, en ambas existen reglas, leyes y todo eso por lo que nos rigen, pero en unas somos más abiertos que en otras. Teoría de las minorías activas. El principal motor es el cambio social, la influencia de los pequeños grupos para un gran cambio radical. Moscovici ha sido objeto de posteriores desarrollos y ampliaciones, como la teoría de la conversación, los trabajos de diferentes psicólogos sociales de la Escuela Ginebra. Los teóricos han influenciado a la minoría, han hecho que hincapié en analizar el conflicto de la perspectiva social y no vulnerable individual. Se ha llegado a cambiar la hora de orientación de buscar una psicología influencial social que también una psicológica de las minorías consideradas como frecuente innovación para un cambio social. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados para nuestro cambio social, para todo lo que se tenga preparado, porque muchas veces el cambio nos da miedo, pero en este caso,
Como pertenecemos a un grupo, el grupo debe de aceptar este gran cambio. A lo mejor será para bien, puede ser para mal, pero pues el cambio tiene que se dar. La escuela ginebrina es utilizada por primera vez por Mune y se integran encabezados por Joyce, discípulo de Mitsubishi, docentes de investigadores de varios países que trabajan desde una posición confiable de la sociologismo crítico. La principal aporte de Joyce radica en la articulación de los diferentes niveles de explicación social. Es una articulación de 4 niveles que permite ver las conexiones que antes quedan ocultas y que son un instrumento heurístico a la par para una estrategia que puede orientar el diseño y experimental. A la vez denuncia el troceador planeamiento de la realidad social. Estos niveles de explicación tienen su ampliación en la psicología de los grupos, las teorías psicoanalíticas aplicadas a los grupos y las teorías sociocognitivas norteamericanas explican el comportamiento de los grupos a partir del nivel intraindividual, que es el nivel 1, el comportamiento de los pequeños grupos y tal como se refleja en el manual de Shaw y la teoría de Bales. Se integran a explicar desde el nivel interindividual, nivel 2, los niveles posicionales nivel 3 e ideológicos nivel 4. Con el nivel posicional se introduce la perspectiva intergrupal en el análisis de grupos. Los sujetos pertenecen a grupos que a su vez mantienen distintas y desiguales relaciones entre sí, ya que ocupan posiciones diferentes en la escala social. La propia dinámica de grupo intergrupal determinarían la estructura interna de los grupos, influyendo en la identidad social de los miembros. Y en el último nivel se ubican las explicaciones que recurren al nivel ideológico, las creencias colectivas, los valores colectivos que ocupan un destacado lugar en el análisis grupal. Joyce también se ocupó de las relaciones de intergrupos como el proceso de la diferenciación categorial. Esta diferenciación puede darse a diferentes niveles interaccionados y de representación evaluativo y comportamental. También se ha tratado de conceptualizar de otra forma la articulación de semejanzas y diferencias inter e intragrupales. Se trata de un modelo de convocación más a partir de un postulado según los cuales las diferencias individuales e intergrupales se sitúan en dos extremos de un continuo. De este modo son lo menos en parte excluyentes, pero todo avanza a una idea de ciertas condiciones en cuanto más fuerte es la identificación con el grupo o más importante es la diferenciación intergrupal del mismo grupo. De los desarrollos de la influencia minoritaria es que la escuela ha llevado a cabo, hay que destacar que los conceptos clave producidos por Mitsubishi han sido desarrollados por Mungi, pero para una revisión. Mungi extendió la teoría de la consistencia de Mitsubishi, que afirma que este elemento no es requisito suficiente de la influencia minoritaria, pues que las minorías intransigentes suelen provocar efectos de rechazo. Muchas veces las personas rechazamos a los grupos, como se menciona, por la forma en que piensan, por la forma en que se están agrupando, por los mismos integrantes. A veces discriminamos a los integrantes del grupo porque decimos, esta persona me cae mal, y pues obviamente ya no pertenecemos a ese grupo. El grupo como identidad. El grupo social es una unidad que consiste en cierto número de organismos diferenciados, que tienen una percepción colectiva de su unidad y que poseen la capacidad para actuar y o actúan realmente de un modo unitario frente a su medio ambiente. Las primeras condiciones se sumen en esta tercera, ya que la creencia fundamental es cómo es un grupo. Si los individuos no comparten esta creencia, entonces no se consideran miembros del grupo y por lo tanto no podrían desplegar una actividad coordinada. Las creencias grupales son definidas como convicciones que los miembros de un grupo son conscientes de que a partir y las que consideran definitorias de su experiencia grupal.
aunque el contenido de estas creencias puede ser variado, es compartido por todos y que realmente importan. La creencia fundamental de que somos un grupo es la que implanta la existencia de grupos en las mentes de los sujetos.